Le damos la bienvenida a todos los hermanos del canal de YouTube, en las redes sociales. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra con ustedes. Me encuentro aquí con toda mi familia en el interior de mi hogar. Estamos en un estudio en la secuencia de la Biblia a la altura del libro, la epístola de Gálatas, capítulo 6. Hoy vamos a estar ministrando a Dios en este último capítulo y posteriormente vamos a seguir con el libro de Efesios en una secuencia. También tenemos hermanos conectados, ¿verdad?, en los teléfonos, en línea, así que pues los bendecimos y les damos la bienvenida en este video. Es un honor para nosotros compartir como familia el Evangelio de Cristo con todos ustedes en las redes sociales, ¿verdad? Un saludo para todos los hermanos alrededor de todo el mundo entero que se conectan a través de estos videos. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, vamos a estar leyendo todo el capítulo si es posible, si nos da tiempo, si no, pues por cuestiones de tiempo vamos a hacer un video corto de unos 30 minutos hasta donde alcancemos con los hermanos en las redes sociales. Le voy a pedir a mi hijo Wesley que se lea el primer versículo del capítulo de Gálatas, verso 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, continuamente nosotros, los siervos de Cristo, somos afligidos, ¿verdad?, en nuestros cuerpos. Mientras estamos en este cuerpo, estamos nosotros propensos a cometer errores. Los errores se dejan de ver menos cuando andamos bien espiritualmente. Entonces Pablo nos hace una sugerencia a nosotros, ¿verdad? O a las personas cuando estamos pasando un buen momento espiritualmente hablando. Nos deja bien en claro el Señor aquí a través de la epístola de Gálatas que si miramos a algún hermano o hermana en la congregación, en la familia, cometer un pecado, vosotros, dice Pablo, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote, dice el Señor, a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, que no se nos olvide a nosotros restaurar, esto es, al hermano, con espíritu de mansedumbre, usando bien la sabiduría, el conocimiento, el buen consejo de las Escrituras, de manera que podamos nosotros ilustrar o traer luz y bendición a la persona que ha fallado a Dios y sacarlo, ¿verdad?, del pecado o del error en el que cayó. Y si es que él necesita ser restaurado porque quiere volverse a restaurar en Dios, porque el punto de restaurar a una persona no solo es restaurarle, sino que a veces mayormente hay hermanos que tienen cargos ministeriales. Puede ser un diácono o un anciano que tiene un cargo, ¿verdad? Y él no sabe cómo afrontar esta situación por cuanto tiene también gente a cuidado de él o de ella. Y cuando incurren en un pecado, lo primero que hacen es dejar, ¿verdad?, su llamado y posteriormente dejan de congregarse y dejan el camino del Señor. Entonces Pablo dice, vosotros que sois espirituales, técnicamente lo que Dios está diciendo es que le llevemos palabra, que le llevemos consejo, que le llevemos exhortación también de parte de Dios, pero que no nos olvidamos de exhortarles, pero en amor, en gracia del Señor, considerándonos a nosotros mismos. Cuando la palabra de Dios dice que nos consideremos a nosotros mismos es porque también nosotros militamos en un cuerpo débil, en un cuerpo mortal, un cuerpo, ¿verdad?, que también tiene tentaciones y también tiene debilidades en él. De hecho, el apóstol Pablo tenía un aguijón, el cual la Escritura dice que le rogó 3 veces al Señor, ¿verdad?, consecutivas para que se lo quitara, a lo cual el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hay otro pasaje bíblico que dice, tenemos este tesoro, dijo Pablo, en vasijas de barro para que la excelencia del poder de Dios sea solamente de Él, o sea, de Dios, y no de nosotros los hombres. Eso quiere decir que aunque tenemos nosotros morando el Espíritu Santo todavía, el barro, todavía nuestro cuerpo sigue siendo barro, ¿verdad? Es algo que es débil, es algo que comete errores, es algo que es imperfecto y tenemos la perfección de Dios morando en nosotros, pero eso quiere decir que lo que es barro puede fallar en nosotros, puede fallar.
Lo que no va a fallar es la excelencia de Dios en cuidar de nosotros, en restaurarlos, en empujarnos a seguir en un camino, en una relación con Cristo. Eso es una seguridad total que tenemos de parte de Dios, que Dios nunca va a fallar en cuanto a nosotros o en cuanto a la función que Él tiene que hacer con nosotros. Dios nunca va a fallar. El punto es que nosotros, al ser vasijas de barro, estamos propensos a quebrarnos en el pecado, a quebrarnos en una debilidad, a quebrarnos en muchas maneras, ¿verdad?, de errores que podemos cometer nosotros estando en este cuerpo. Ahora, Pablo aconseja que nosotros que somos espirituales, dice el Señor, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Siempre dice haciendo conciencia de ti mismo. Una, haciendo conciencia de que puedes fallar. Dos, considerándote a ti mismo que también ya le fallaste a Dios, porque no cree usted que la gente que le va a ir a restaurar a usted, ellos nunca le han fallado a Dios y que nunca ellos han precisado de otros hermanos que también hayan venido a consolarles a ellos. La Biblia dice que con la consolación que vosotros fuiste consolados, con esta misma consolación, consolemos a los hermanos. Si Dios dice que hay una consolación que nosotros recibimos y que con esta consolación nosotros vayamos y consolemos a los hermanos, es porque en algún momento nosotros también le fallamos a Dios y Dios nos consoló. Ya nos dejó, ¿verdad?, esa semilla de consolación, y ahora, por cuanto nosotros nos restauramos, nos sanamos y nos volvimos a Dios en alguna manera, Dios dice, con esa misma misericordia que yo te restauré a ti, ve tú y restaura al hermano. Entonces, eso es lo que más o menos encierra el versículo 1. El versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Una parte del cumplimiento de la ley de Cristo, hermanos, que nos ven a través de las redes sociales, es que soportemos nuestras cargas, que aprendamos a lidiar nosotros entre hermanos con las cargas de nuestros hermanos y los otros hermanos que aprendan a lidiar con nuestras propias cargas. A veces las cargas pueden ser la familia, ¿verdad?, el ministerio, los trabajos individual y colectivamente que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? A veces usted anda tan atorado de trabajo que usted no sabe cómo resolver su vida con Dios. Entonces, de alguna manera, uno, ¿verdad?, como hermano, como cuerpo de Cristo, debe ayudarle a solventar ese tipo de situaciones a los otros hermanos. En términos espirituales también hay batallas, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo está liberando todo el tiempo. Entonces, cuando miramos a un hermano que está peleando, haciendo una guerra espiritual por cualquier motivo, por cualquier razón, ya sea por una enfermedad que lo está atacando, ¿verdad?, y él está orando y orando, pero necesita de nuestra aportación, hablando espiritualmente, nosotros tenemos que apoyarlos a ellos, orando, intercediendo, y de esta manera nosotros aprendemos a llevar las cargas los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, así, de esta manera, dice Pablo, también cumplimos la ley, porque la ley, según este pasaje bíblico, hay otra forma de cumplir la ley, el amar al prójimo como a ti mismo. El que hace estas cosas, dice la Escritura, ha cumplido toda la ley. Entonces, otra manera de cumplir la ley, según Pablo lo enseña aquí, es que nos soportemos, que aprendemos nosotros a sobrellevar las cargas de nuestros hermanos, los unos con los otros, y cumplir así la ley de Cristo, dice el Señor. Ahora, versículo 3 lo lee Marilyn. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto de andar en la vanidad. Porque cuando caemos en la vanidad, o cuando pretendemos nosotros que sabemos mucha teología bíblica, mucho conocimiento bíblico, es ahí donde nosotros erramos ya. Porque aquí nosotros vamos a seguir conociendo por el resto de nuestras vidas a Dios y vamos a seguir aprendiendo de Dios por el resto de nuestras vidas. Nunca habrá un momento donde usted pueda decir, me gradué en todo el conocimiento, en toda la excelencia de Cristo, de manera que yo no necesito aprender ya más de acerca del camino del reino, del evangelio, de la gracia. O sea, siempre nosotros vamos a tener que estar aprendiendo continuamente porque la palabra se está renovando, ¿verdad? Continuamente, y el Espíritu Santo está hablando cosas nuevas. He aquí, dice el Señor, yo hago cosas nuevas. Entonces, siempre tenemos nosotros que estarnos moviendo a lo nuevo de Dios, actualizándonos a las nuevas noticias de Dios. Entonces, pretender que sabemos algo, entonces, como dice este verso aquí, porque el que cree
ser algo, no siendo nada, a sí mismo, dice Pablo, se engaña. Realmente, mientras nosotros nos demos cuenta, que el hombre se dé cuenta o la mujer se dé cuenta que separado de Dios nada puede hacer, ese es un buen punto. Porque Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ok? Entonces, el problema es cuando usted cree que sin Dios usted es algo. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero pretender que sin Dios usted es algo, entonces a sí mismo se engaña. A sí mismo se miente. Ahora, el verso 4 dice de la siguiente manera. Lleve la lectura ahí en su Biblia. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ponga usted, dice, a prueba su propia obra para que se pueda gloriar acerca de sí mismo, pero no se puede gloriar en otra persona. O sea, que los logros que usted logre en su vida espiritual, individual, delante de Dios, esto le puede servir a usted de gloria, pero para usted mismo, ¿verdad? Pero con respecto a esta gloria o estos sacrificios que usted está haciendo en su vida, usted no se puede gloriar de la vida de otra persona. Como en la ley, ¿verdad? Cuando los judíos practicaban, por no decirlo así, la circuncisión en el hombre que se convertía al judaísmo, que quería judaizar y quería ser parte de la ley, ellos se vanagloriaban de que habían circuncidado a tal persona. Y esta era la honra que se llevaban ellos. Pero cuando esto fue cambiado y que ya la circuncisión no contaba como circuncisión, como Pablo así lo explica, hecha en la carne, sino que lo que valía en la dispensación de la gracia era la circuncisión, no hecha por mano de hombre, dice Pablo, sino la circuncisión del corazón hecha por el Espíritu. Entonces allí ya la obra no es de los hombres, dice Pablo, sino de Cristo, de Dios. Ya ahí el hombre ya no se puede vanagloriar de la circuncisión del corazón, porque esa la hace el Espíritu Santo, ya no la hace el hombre. De lo que se hacía en la carne, se jactaba el hombre. De lo que se hace en el corazón, se jacta Cristo, ¿verdad? La gloria sea para Cristo, ¿verdad? La gloria solo sea para Él nada más. Entonces, así que cada uno se meta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, dice la Escritura. Ahora, verso 5 dice, léalo, Jafet. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén, porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo le pregunto a usted, ¿quién es el que lo instruye a usted o el que me instruye a mí? El Espíritu Santo. El que es enseñado en la palabra. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios a través de su palabra nos dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Primeramente al Espíritu Santo, que es el que nos enseña la Escritura. A Él debemos hacerlo partícipe de todas las cosas buenas que hemos logrado nosotros en esta vida a través del conocimiento que Él nos ha dado de la palabra de Dios. Usted, por el buen conocimiento que tiene de la palabra, usted enseña, usted predica bien el Evangelio de Cristo. Entonces gana por este conocimiento muchas almas delante de Dios, para el reino de Dios. Entonces usted debe ser partícipe de todo esto al Espíritu Santo. Sin Él usted no es nada. Ahora, esto es primeramente al Espíritu Santo. Hay otra forma de que usted puede ser enseñado, por ejemplo, a través de estos estudios, a través de un discipulado en su iglesia, a través de un discipulado en la congregación. Entonces, si usted tiene, verdad, a su pastor que le enseña la palabra, que se le dedica tiempo a usted a doctrinarlo, si usted tiene éxito, verdad, o usted está creciendo doctrinalmente hablando, en conocimiento, en sabiduría de Dios, también debe ser partícipe, ¿verdad? Porque si por causa de ese conocimiento, ¿verdad?, que usted ha recibido, a usted lo invitan a predicar a las iglesias le dan buenas ofrendas cuando usted va a predicar por su buen mensaje que usted tiene legítimamente, ¿verdad?, basado en la Escritura, y carga buena unción del Espíritu, pero más que eso, carga buen conocimiento de la palabra. Pero usted reconoce en su corazón que si no hubiera sido que un hombre o una mujer le dedicó tiempo a usted para enseñarlo y prepararlo bien en las Escrituras, usted no hubiera tenido tanto éxito como usted realmente lo está teniendo.
a lo que realmente se quiere referir este texto, si lo basamos en la realidad del día a día, es que si usted sale al mundo a predicar y a usted le reconocen económicamente, ¿verdad? Y lo honran por el buen conocimiento que usted ministra, usted debe acordarse de aquel que lo enseñó. Así como Pablo tratando de probar, ¿verdad?, que él tenía una doctrina correcta, él daba testimonio de que él había sido enseñado a los pies de ¿quién? Gamaliel. Entonces Pablo reconocía que Gamaliel había sido en algún tiempo su mentor. Entonces usted debe poner cuidado en esta parte, ¿verdad?, de las escrituras, de acordarse de aquellos que en algún momento se virtieron en usted en conocimiento, y de alguna manera cuando a usted le vaya bien y cuando Dios lo haya honrado económicamente, usted acuérdese de bendecirlos, acuérdese de sembrarles, acuérdese de reconocerlos públicamente, de que esta gente ha sido un punto muy importante para su vida. Esto es lo que la palabra de Dios dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruya. Usted, Dios lo bendice, ¿verdad?, con este conocimiento dado por el Espíritu Santo, y lo honran. Acuérdese de honrar a Dios con sus bienes. Así como dijo Jacob: de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Acuérdese de honrar a aquel que le ha dado tal conocimiento, tal virtud para usted predicar a Cristo. Y esto es primeramente, como les decía, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el versículo 7 lo lee Wesley. No nos dejéis engañar, de Dios nadie se mofa, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Leas el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Ok, este mensaje va escrito literalmente para la gente que no conoce de Dios y que andan, ¿verdad?, envanecidos en este mundo, creyendo que todo lo que hay en esta vida son los placeres en los que se encuentran, los vicios, las drogas en los que se encuentran ellos, y ellos creen que en algún momento el andar en este tipo de vida, en este tipo de prácticas, esto no le va a traer ninguna consecuencia. Ellos creen que pues vinieron a este mundo a gozar, porque tienen dinero, porque tienen mujeres, porque tienen buenos autos, porque tienen buenas casas, tienen cuentas bancarias llenas de dólares. Ellos creen que vinieron solo a disfrutar a esta vida. Pero ellos no saben, dice Pablo, que están sembrando para la corrupción. Porque esta gente, cuando perezca, cuando caigan en su lecho de muerte, esta gente no va a ver la vida eterna. No van sus cuerpos a ser resucitados y glorificados por Cristo Jesús. Los cuerpos de ellos se van a descomponer y no habrá nada que nazca de adentro de ese cuerpo que ellos sembraron en la tierra. Solo van a ver la corrupción nada más. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen hoy día lo están haciendo para su propia carne. Están sembrando solo para su propia carne y no están sembrando nada para el espíritu. Entonces, el que agasaja su carne en esta vida y no se ocupa de las cosas espirituales está perdiendo su tiempo. Le llega un tiempo donde va a tener que entregar cuentas delante de Dios. Y lo que va a cegar en el día del juicio va a ser corrupción, dice la Escritura. Por eso la palabra de Dios dice: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, que usted deje los vicios, que usted deje los placeres, que usted aborrezca este mundo por amor a Cristo, que usted se consagre a Dios, que se aleje de todo aquello lo malo que lo separa de una eternidad con Cristo Jesús. Esto es sembrar para el espíritu. Que usted reconozca que un Dios gobierna desde los cielos y que ese Dios que gobierna y vigila desde los cielos envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados, y que usted reconozca a Jesucristo como dador de vida. Eso es sembrar para el espíritu. ¿Por qué? Porque en Cristo, ¿verdad?, usted tiene esperanza de resucitar y que su cuerpo no vea corrupción, sino que vea la incorrupción. Porque de los que morimos en Cristo Jesús, morimos en corrupción, pero segaremos incorrupción, dice el apóstol Pablo, y él enseña muchas profundidades con respecto a esta línea que le estoy enseñando, lo cual por cuestiones de tiempo no me voy a meter tanto en ese punto. Pero usted debe ser consciente del camino que hoy lleva. Si el camino que usted está llevando lo conduce al cielo, o lo está poco a poco apartando del camino de Dios, o nunca usted se ha interesado en conocer la verdad de Cristo, en si hay un infierno, si hay un cielo,
si hay un Dios o realmente hay un juez que juzga desde arriba. Si usted nunca se ha preguntado o no se ha querido interesar con respecto a este camino, usted debe poner cuidado en la vida que lleva. Porque le queda poco tiempo. Hay dos sucesos grandes que pueden acontecer en nuestras vidas. Una, la venida de Cristo que está a la vuelta de la esquina. Y dos, la muerte que le pueda sorprender. Estos dos movimientos en la vida del hombre lo pueden a usted separar eternamente de la vida eterna. Porque si Cristo viene y usted no está sembrando para el espíritu, está sembrando solo para la carne, usted se pierde. Y si usted muere hoy y no está sembrando para el espíritu y está sembrando solo para la carne, usted se pierde. Usted se va a una eternidad sin Cristo Jesús. Entonces debemos hacer conciencia en qué camino estamos, qué es lo que nosotros estamos practicando hoy día y qué es lo que Dios nos ha enseñado conforme a su palabra, que nosotros no debemos olvidar ni dejar de hacer. Ahora, el versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Del bien que Pablo nos está diciendo aquí, no solo habla de los bienes que usted puede hacer económicamente, que usted le dé ofrenda a la viuda, al huérfano, al necesitado. No habla solo de ese bien. El bien es que usted ande en pos de Cristo. Ese es el bien al que la Escritura se refiere. El bien es que usted ame a Dios de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Ese es hacer lo bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hacer el bien no existe en el corazón del hombre. El hacer el mal, usted no está enseñado para hacer el mal. Usted el mal lo hace por naturaleza. Por eso la Escritura dice: aprended a hacer lo bueno. Porque de lo bueno, o aprender o a caminar en lo bueno, usted debe ser enseñado a caminar en lo bueno. En andar en lo malo, usted por naturaleza se le sale lo malo. Pero hacer el bien, usted debe practicar hacer el bien. Entonces, ¿de qué manera nosotros practicamos hacer el bien? Una, caminando en pos de Cristo, congregándonos, amándonos los unos a los otros, ¿verdad? Siendo edificados continuamente por la palabra de Dios. Esto es hacer lo bueno. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, estar nosotros bien asegurados y bien, ¿verdad? Instruidos en lo que a este camino que va al cielo se refiere. El versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, la Biblia dice que debemos hacerle bien a todo mundo, pero específicamente a un pueblo, a nuestros hermanos en la fe. Entonces, no se canse usted, aunque el hermano lo moleste una y otra vez, si es hermano en Cristo, y podemos nosotros, y estamos en condiciones de nosotros servirlo, hay que servirlos, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. Porque esto es un mandato del Señor para nosotros como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Se refiere a los dos grupos, a los que no son hijos de Dios y a los que sí son hijos de Dios, a todos. Pero cuando se trate del cuerpo de Cristo, entonces hay que darle mayor cuidado y mayor atención a los que son de la fe, a los que son nuestros hermanos en la fe que nosotros compartimos. Ahora, el versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ahora, esto es lo que les estaba diciendo anteriormente. Había gente que se gloriaba, los judíos se gloriaban cuando le practicaban la circuncisión a un hermano judío o a un gentil. Ellos se gloriaban de esa práctica, decían: yo circuncidé a tal familia. O sea, como quien dice, yo me lo gané para Cristo. Pero de esto también se jactan el cuerpo de Cristo cuando se ganan a un hermano. Hay hermanos que por ignorancia dicen: yo me lo gané para Cristo a él. Pero es verdad que usted se lo ganó. No, usted solo obedeció a Cristo porque Cristo le dio una orden. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Usted solo está cumpliendo con el mensaje de Dios. Ahora, cuando usted predicó a Cristo y puso en obediencia el mandamiento del Señor, lo que pasó es que el Espíritu Santo tocó el corazón del hombre o de la mujer pecador y por eso se convirtió. El día que usted predicó su buen mensaje, pero no se lo ganó usted. Primeramente, Jesucristo hablando de esto dice: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Número 1, en los cielos tuvo que haber sido autorizado el que iba a recibir a Cristo ese día que usted predicó, que el Padre lo haya traído a Jesús para que Jesús perdonara los pecados. Número 2, el Espíritu Santo lo tuvo que haber convencido de pecado, de justicia y de juicio al pecador,
por eso él se entregó a Cristo. No fue usted quien se lo ganó. Usted solo estaba como predicador obedeciendo la orden que Cristo le había dado o cumpliendo con la comisión que Cristo nos dio o la asignación que Cristo nos dio de predicar el evangelio. Gloria a Dios. El día que usted predique, se acerca mucha gente, se convierte mucha gente al evangelio. Bendito sea Dios. Usted glorifica el poder de Dios. Pero no se cree usted como el burrito que iba cargando a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, que era usted que lo aplaudían. El burro iba bien afanado ahí pensando que a él era que le daban aplausos, pero no, era el que iba montado encima de él a quien aplaudían. Entonces no es a usted que predicó, sino a aquel que lo usó a usted y lo ungió a usted, y al que convenció de pecado al pecador, a él sea la gloria. Amen. Ahora, todos los que os quieren agradar, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que los circuncidéis. Había mucha gente de los judíos o los mismos judíos que obligaban a la gente que se circuncidara. Por eso Pablo les da una cátedra y les da una bofetada, por no decirlo así espiritualmente, cuando diciéndole que les escriben sus cartas diciéndole que ellos que eran verdaderos israelitas se circuncidaban, pero no guardaban la ley. Entonces la circuncisión que ellos hacían venía a ser incircuncisión. Pero si aquel dice que no está bajo la ley, o sea, hablando de nosotros los gentiles, no se circuncida, pero guarda completamente la ley, su incircuncisión, dice Pablo, viene a ser circuncisión. Y entonces este dijo, se levanta y te condena a ti. Tú que con la circuncisión y con la ley, o con todos los mandamientos, quebrantas la ley de Dios. Este te condenará a ti, dijo Pablo. Entonces, allí la circuncisión ya no tiene nada, pero ellos le daban gran valor a la circuncisión. Por eso Pablo decía, en Cristo Jesús, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es nada. Pablo los bajaba de esa nubecita. Ahora, el verso 13 dice, porque aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Sí ven? Es como que usted obligara a todos los hermanos que usted les predique el evangelio, los obligo y les ordeno y nadie se va de aquí si no aceptan a Cristo. ¿Para qué? Para decir, uy, me gané 20 personas, 20 almas, pero apunte pistola, usted los hizo que te entregaran a Cristo. Así era en la ley. ¿Para qué? Para luego usted sonarse el pecho y tratar de robarle la gloria a Dios y decir que fue usted el que se lo ganó. Pero no fue que se lo ganó, fue que los obligó de cierta forma a que aceptaran a Cristo. Entonces, en esto nosotros debemos tener mucho cuidado con respecto a todas estas cosas que nos enseña Pablo. Ya para terminar este video, a los que están los hermanos en las redes sociales, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad? Con los hermanos que están aquí conectados a través del teléfono en línea. Pero ya para terminar este video con los de las redes sociales, leo el último verso 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté en nosotros, o de nosotros, dice Pablo, que nos gloriemos, sino que nuestro gloriarnos debe ser en la cruz de Cristo. O sea, reconocer que porque Jesucristo murió en la cruz, por el sacrificio del Hijo de Dios ahí en la cruz, nosotros tenemos tal unción, tal poder, tal conocimiento, tal santificación. Todo el conocimiento que cargamos es gracias a la cruz de Cristo. Y todos los logros que hemos logrado en el Evangelio es gracias a la cruz de Cristo. Entonces, con los hermanos que están, ¿verdad?, a través del YouTube, les voy a dejar esta clase, ¿verdad?, hasta aquí, por cuestiones de tiempo, ¿verdad?, para no hacer tan grandes los videos. Voy a dejar esta clase con los hermanos que están, ¿verdad?, conectados en el canal de YouTube. Les damos gracias a todos los hermanos alrededor de todo el mundo entero que se han conectado con nosotros. Este es su servidor, Lester López, ¿verdad?, para todas las naciones, predicándoles el Evangelio de Cristo. Si la voluntad de Dios así los permite, nos veremos próximamente para compartirles un mensaje del Evangelio de Cristo con todos los hermanos en la fe. Paz a todos ustedes, hermanos. Amén y amén.